del día de hoy. A ver, vamos a continuar con lo que nos compete en el sistema respiratorio, ¿sí? Voy a apagar mi video para que no se corte el internet y tengamos una mejor fluidez en el momento de la clase. Está lenta mi computadora. Ya, entonces, el día de ayer, bueno, no me recuerdo muy bien hasta dónde vimos con usted, pero haciendo un poco de recorderis, no sé si con ustedes ya avanzamos hasta el esqueleto laringio, ¿verdad? Y habíamos visto a nivel del tórax. Vamos a... Sí están visualizando mi pantalla, ¿verdad? Chido. Ya, gracias. Listo, entonces tenemos a nivel del tórax, recordando, ¿no es cierto? Ya habíamos visto las arterias que cada una de estas la conforman de la aorta con sus divisiones en región intercostal. Cada una de estas, como ya les había dicho, estas son llevadas por arterias, nervios y venas. Van a ir, como se puede visualizar aquí, discurren por la base, por la parte o la porción inferior de la costilla, ¿sí? Entonces ya habíamos visto esto. Y las venas del tórax, que las venas del tórax lo que tienen es su visualización a nivel de igual manera, a nivel de los arcos costales, ¿sí? Con la irrigación que viene desde la vena cava inferior y eso asciende además de su vena cava superior, ¿sí? Este es, no sé si ya les compartí una radiografía, esta radiografía del día de ayer para ver lo que ya compete al sistema respiratorio inferior. En el sistema respiratorio inferior tenemos lo que es la cavidad torácica, ¿no es cierto? Entonces ustedes recuerden, esta es una radiografía del tórax, la toma es postero-anterior para poder identificar un poco lo que son las estructuras, les había hablado, que tenemos que primero ver si una radiografía está bien tomada. Entonces, para ver si está bien tomada, lo que se hace es visualizar a nivel de las clavículas. Ustedes pueden ver aquí, las clavículas deben estar centradas. No puede estar una clavícula más de acá arriba ni una clavícula más de acá abajo. Entonces, si ambas están a la misma altura, se dice que es una radiografía que está bien tomada, está centrada. Segundo, hay que ver la penetrancia. Entonces, para ver la penetrancia en una radiografía, se visualiza si tenemos o podemos ver los cuerpos vertebrales. Como en esta radiografía ustedes sí ven, ¿no? Aquí en la parte de atrás tenemos los cuerpos vertebrales. Los cuerpos vertebrales tenemos que deben tener una adecuada penetrancia. No deben ser, no podemos, no se deben ver completamente, es decir, no vamos a valorar las estructuras, pero tampoco no se deben no ver, ¿sí? Entonces, en esta penetrancia, como ustedes ven, es como la luz del rayo está de forma adecuada, porque si estas vértebras se ven como más, como se ve en el libro de tejido óseo, los pulmones van a tener sus variaciones. Entonces, esta es una radiografía que está bien centrada, con adecuada penetrancia, y ahora vamos a ir valorando las estructuras. Entonces, dentro de las estructuras del sistema respiratorio, miren aquí, a nivel de vía aérea en la tráquea, se puede visualizar todo lo que es aire, es de coloración negruzca, porque es radiolúcido. Entonces, como permite pasar la luz, se ve de color negro. En cambio, todo lo que sea hueso es radiopaco y nos va a dar esta visualización que es blanquecina, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la tráquea. Se puede visualizar que a esta altura, ¿no es cierto?, se divide en dos bronquios, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo los bronquios y las ramas bronquiales. Además, se puede visualizar aquí el arco de la aorta o el botón aórtico hacia el lado izquierdo y la arteria pulmonar. Dentro de lo que se visualiza a nivel del corazón, siempre se va a identificar lo que es hacia el lado izquierdo,
la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Con su vértice y hacia el lado derecho lo que corresponde a la aurícula derecha. Entonces ya más o menos ustedes van a ir teniendo una idea de cómo se ve una radiografía de tórax con sus estructuras dentro de la misma. Otra de las características de la radiografía es ver si esta está insuflada. Eso nos permite ver si tenemos algún problema a nivel de los pulmones. Entonces, para tomar una radiografía, no sé si alguien de ustedes se ha tomado ahora que andaba de moda esta enfermedad, la del COVID, nos pedían o se pide a la persona que va a ser tomada la radiografía que inspire, ¿no? Que tome aire. Entonces debe tomar aire y se llenan sus pulmones de aire. Y se puede visualizar las costillas. Las costillas deben tener 8 arcos, se deben ver 8 arcos para decir que está bien insuflada. Entonces los arcos se cuentan, no sé si ustedes lo ven aquí en sus pantallas. Voy a pasar el cursor. Miren, tenemos aquí está el 1. ¿Sí? No sé si lo logran ver. No son estos que se ven aquí adelante. No sé, estos de aquí adelante se ven facilito así. No. Tienen que irlos viendo así en la parte de atrás. Aquí hay 1. ¿Sí? Aquí hay 2. Aquí hay el 3. 4. 5. 6. 7 y 8. Entonces se habla de que esta radiografía pulmonar está en insuflación, está bien tomada. ¿Sí? Todas estas características son bastante importantes para revisar en una radiografía de tórax. Y por último, lo que vamos a ver es la base. A nivel de base, miren, tenemos el diafragma, ¿no es cierto? En donde se van a apoyar lo que son los pulmones con sus bases. Y como ya habíamos hablado ayer, como existen sus capas, ¿no es cierto? Sus capas pleurales y viscerales, en este nivel, si existe algún proceso infeccioso, este líquido que se encuentra a nivel de la pleura parietal y de la pleura visceral puede llenarse en estos sitios. ¿Por qué? Porque son sitios de pliegue, ¿no? Son en la parte inferior. Por gravedad, si hubiera líquido, obviamente se van a ver en este lugar. El líquido generalmente se forma con algún proceso infeccioso, procesos tumorales en exceso, y aquí se va a borrar. Si ustedes ven, estos son esquinas, ¿no? Este es el ángulo costodiafragmático, y este es el costofrénico. Entonces, perdón, al revés, costo diafragmático porque tiene relación de las costillas con el diafragma, es del ángulo costo diafragmático, y hacia la parte interna es del ángulo costofrénico. ¿Sí? Entonces, si ustedes se ve aquí líquido, se va a perder estas esquinas y también nos van a indicar algún proceso extraño, una mediastinitis, una inflamación a nivel del tórax. Esto no sé si ya lo vimos ayer, de igual manera si ya lo revisamos, ¿no es cierto? Acerca de las capas pleurales, de cómo se ven a nivel de la capa de la pleura visceral y sus diferentes porciones a nivel de la membrana, la pleura cervical, la pleura costal, la pleura diafragmática y la pleura mediastínica, ¿no es cierto? Con su porción mediastínica. Todas estas conformaban la pleura parietal. Y a nivel visceral, es al lado izquierdo de sus pantallas, se podría ver como en el caso de acá abajo, que es como un puño cerrado y el resto está lleno de aire. Esto ocurre cuando está el pulmón colapsado, ¿sí? Las líneas de reflexión que también ya revisamos, que hoy había la pregunta y la pregunta era que todas eran correctas. Y las áreas del diafragma. Entonces, me parece que nos habíamos quedado en pulmones, ¿no es cierto? Los pulmones son los órganos vitales de la respiración, que su principal función, ustedes ya saben que es el intercambio gaseoso. Habla en el texto, que es nuestro texto base Moore, que los pulmones generalmente cuando es en un cadáver pueden estar contraídos, descoloridos, a veces un poco duros, pero
en una persona viva son blandos, esponjosos y ligeros. Se hace esta comparación, ¿por qué? Porque, bueno, no sé si ustedes ya están planificando, si dieron la autorización para lo de las clases presenciales, las prácticas que se va a hacer en el área de Querochaca. Esperemos tener la oportunidad de ir allá y visualizar, ¿no es cierto?, los órganos, las maquetas, para hacer esta clase teórica que damos todos los días en una clase práctica. Entonces ahí vamos a visualizar también los pulmones. Cada uno de estos están separados, ¿no? Tenemos el pulmón, este del pulmón derecho, el pulmón izquierdo separados por el mediastino. El mediastino va a ser el espacio donde vamos a tener a los bronquios, los bronquiolos, el área del corazón con sus capas. Entonces también habría otra pregunta en cuanto a los pulmones, ¿no es cierto? Que los pulmones, había una diferencia entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Entonces, primero vamos a ver un poco lo que son las partes de los pulmones. Tenemos que tiene un vértice, que es la parte superior, ¿no es cierto? Y que esta generalmente va por encima de la primera costilla, hacia la raíz del cuello. Entonces, tiene esta vértice y tiene una concavidad. Mientras tanto, que hacia la parte inferior tenemos una base, que esta es la parte cóncava, perdón, acá arriba es convexa, ¿no? Hacia la base, que es una porción cóncava, que es opuesta hacia el vértice y que descansa cómodamente sobre el diafragma. Tenemos los lóbulos, ¿no es cierto? En el pulmón derecho, como ustedes pueden ver, aquí está nombrado el pulmón derecho, tenemos una fisura oblicua y una fisura horizontal que divide al pulmón derecho en tres, ¿no es cierto? En tres lóbulos. Lóbulo superior, en el lóbulo inferior y el lóbulo medio. En el lado, el pulmón derecho, según lo que se ve, ¿no es cierto? También parece bien en esta gráfica, se habla de que es más grande, más ancho que el pulmón izquierdo. La parte de miren si se puede visualizar también la cúpula donde se asienta en el diafragma, se dice que también es más elevada en relación que el pulmón izquierdo. Ustedes saben que acá al nivel de izquierdo, la característica de igual manera es que tiene su vértice, que es la parte convexa, en la parte superior, de igual manera, que se va a encontrar a nivel de la primera costilla y se va a dividir en dos lóbulos por una fisura oblicua. Esta fisura oblicua lo va a dividir en lóbulo superior y en lóbulo inferior. De tal forma que también tenemos en la parte interna una cisura cardíaca, que es en donde va a tener la continuación, la hendidura, donde va a estar el vértice del corazón. Esta incisura lo que hace es que deprime un poco, si ven, el lóbulo superior y lo va a tener una forma de una herradura, va a quedar directamente ligado al corazón. Esta porción también se denomina la língula, que se extiende por debajo de la incisura cardíaca y se desliza hacia adentro del seso costo-mediastínico. Entonces, esto lo que va a hacer es que cuando la persona respire, ustedes ven acá en el otro gráfico, ¿no? Para ver lo de la língula, que es lo que les estoy comentando. En el momento de realizar la respiración, se va a extender y no va a permitir colapsar a nivel del corazón. Tenemos las caras costales del corazón. Estas son caras costales, ¿no es cierto? Porque están dirigidas hacia las costillas y se puede visualizar que si se ve, ¿no? Como una impresión, por así decirlo, a nivel de la cara anterior de las costillas. Esta es una cara lisa, convexa, y está relacionada con la pleura costal, porque ustedes recordarán que aquí están
las costillas, se separan las costillas, los cartílagos y los músculos, ¿no? En ocasiones también tenemos esto tiene una estrecha relación con las costillas y su fricción, por eso es que les decía que si hay alguna lesión a nivel costal, se pueden ver afectados los pulmones. Y también vamos a hablar de la cara mediastínica del corazón. Déjenme ver si en este gráfico se puede visualizar mejor. En esta cara mediastínica, que sería la parte interna, por así decirlo, ¿sí? Miren, aquí se puede ver, es cóncava debido a que tiene su relación con el mediastino medio y contiene lo que ven aquí, el pericardio del corazón. La cara mediastínica también incluye lo que les decía, los hilios pulmonares, ¿sí? Las raíces del pulmón, en esta, miren, aquí se puede ver el hilio pulmonar, las raíces pulmonares del hilio pulmonar. Y se puede también visualizar el surco por donde pasa las diferentes venas. Miren, aquí tenemos el surco de la vena cava inferior. También pasa lo que es el esófago, ¿no? En toda su porción mediastínica. Entonces va a pasar por la región, por la cara mediastínica de los pulmones. Y también tenemos el surco de la vena cava, vena brachiocefálica, perdón. Y se puede visualizar aquí cómo en esta región tiene la impregnación de la primera costilla y el surco de la vena cava superior. Entonces la cara mediastínica siempre va a estar impregnada por todos estos surcos, por donde va a pasar además lo principal en los surcos del arco, de la vena ácigos, y también se puede visualizar el surco de la aorta. ¿Sí? Estas cara mediastínica también tiene su relación con la aorta, pero sería en este caso, el que estamos viendo es un pulmón derecho, ¿no? Por eso tiene impregnado todo lo que son las cavidades, el sistema circulatorio derecho. En el lado izquierdo, no le he colocado aquí, déjenme ver, aquí solo es pulmón derecho. En esta parte de acá nos está hablando de pulmón izquierdo, pero me parece que se he cortado el gráfico. Y por último tenemos lo que les decía, la cara diafragmática del pulmón, que es cóncava, la base del pulmón, va a descansar sobre el diafragma. Esta es más profunda en el lado derecho que en el izquierdo, porque ya les decía que el izquierdo, como en esta gráfico, el corazón izquierdo debe tener su língula con sus lóbulos y la relación estrecha que tiene a nivel del pericardio con su contenido del corazón. ¿Sí? Entonces, en cambio, ya vimos la parte anterior, la mediastínica, y la porción posterior, como tenemos aquí a nivel del pulmón, este es un pulmón derecho, se ven las caras costales y las caras mediastínicas, perdón, que van a estar formando de igual manera en la parte posterior. Recuerden que pasa lo que corresponde a la columna vertebral. ¿Sí? Entonces, a nivel del mediastino, lo importante es conocer los surcos que tiene la cara pulmonar, cada una de ellas, con la presencia del hilio pulmonar. Aquí tenemos el hilio del pulmón derecho, mire. Hacia el lado derecho tenemos lo que corresponde principalmente a los bronquios, ¿no? El bronquio, que ustedes recordarán, que una vez que baja a través de la tráquea se divide en bronquio derecho, en bronquio izquierdo, y el bronquio derecho se va a dividir, ya vamos a ver, el bronquio lobular superior, en el bronquio principal derecho y en el bronquio lobular inferior. ¿Sí? Aquí también se puede ver lo que corresponde al nódulo linfático broncopulmonar, y hacia abajo lo están recortados para poder ver disecados las venas
pulmonares. Y hacia la parte del centro, los dos orificios de las arterias pulmonares que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Entonces, estas estructuras van a ser la principal raíz o por donde van a entrar tanto sangre, aire, ¿no es cierto? Nódulos linfáticos hacia los pulmones. En este caso que estamos visualizando, en este ejemplo, es del pulmón derecho. Ocurre lo mismo del lado izquierdo. ¿Ya? En cuanto a esto, las pleuras que habíamos, la pleura que se había revisado, bueno, esto es para ver el árbol traqueobronquial. Lo de las pleuras, ¿no es cierto? Cada pulmón estaba revestido por su pleura, su cavidad pleural, que tenía líquido seroso. El líquido seroso que les comentaba es escaso, es casi mínimo, únicamente para evitar el roce directo entre entre el pulmón y la porción costal. De ahí vamos a continuar. Si no tienen más preguntas, ya vimos esta porción mediastínica, las caras de los pulmones, perdón, y vamos a abordar lo que corresponde al árbol traqueobronquial. Entonces, las vías respiratorias, como ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Tenemos la tráquea que ya habíamos hablado y cada una de estas se divide en dos bronquios, ¿no es cierto? En un bronquio principal izquierdo y un bronquio principal derecho. Se llama árbol bronquial debido a que ustedes ven que tiene la característica de como un árbol, ¿no? Un árbol frondoso con sus diferentes ramificaciones hacia cada uno de los nervios. Entonces, aquí se puede visualizar que a nivel al ingreso hacia el pulmón, como ya hemos visto, teníamos el hilio pulmonar, se van a dividir en sus bronquios principales y van a entrar en los pulmones. Entonces aquí, miren, tenemos los pulmones, tanto derecho como izquierdo, la tráquea, aquí está el bronquio principal y se va a dividir en un bronquio lobular superior derecho, en un bronquio lobular medio, que va a ser del igual de la parte derecha, y miren, ambos dos se encuentran hacia el lóbulo superior del pulmón derecho. Y tenemos también un bronquio lobular inferior, que obviamente este va a dar sus ramas a la región inferior. Todo esto tratándose de un pulmón del lado derecho, no así. Del lado izquierdo tenemos de igual manera los bronquios, ¿sí? El bronquio principal izquierdo, que se habla que este bronquio principal izquierdo tiene la característica de que es un poco más alargado y más horizontalizado, porque ustedes recordarán nuevamente que en esta porción tenemos al corazón. Entonces, este bronquio principal izquierdo va a tener la relación con el arco de la aorta. Ustedes recordarán que por aquí pasa la aorta, ¿no es cierto? Tiene relación con el arco de la aorta. También, ¿se acuerdan que en las caras mediastínicas de los pulmones está pasando el esófago? ¿No es cierto? Entonces también va a tener relación con el esófago, porque ya hemos visto también la relación que tiene a nivel de vías respiratorias superiores, y la aorta torácica, que también tiene su relación, ¿cierto? El arco de la aorta torácica. Por eso ustedes se acuerdan que cuando se hablan de las relaciones a nivel del sistema cardiovascular, también se habla de la tráquea y de los bronquios. Y dentro de los pulmones, estas ramas bronquiales se van a ramificar, como ya les comenté. Entonces, del lado derecho se ramifican en 3. Y del lado izquierdo, en cambio, tiene el bronquio principal izquierdo, el bronquio lobular superior izquierdo y el bronquio lobular inferior derecho. Este cambio únicamente tiene 2. Como ustedes pueden ver, el pulmón del lado izquierdo, la mayor parte del tiempo solo tiene
dos de sus ramificaciones. 2 lóbulos, 2 bronquios. ¿Sí? Aparte de eso, de las ramificaciones del árbol traqueobroncal, perdón, tenemos estos segmentos que ustedes pueden visualizar aquí, que es, bueno, aquí como ustedes ven, tenemos en el gráfico hacia la izquierda que se toma una muestra del árbol bronquial y se puede visualizar cómo estos se conforman. Entonces, miren, aquí está la pleura visceral, ¿sí? Este es ya el corte. Y como a nivel alveolar tiene un conducto y un saco, donde se va a realizar el intercambio gaseoso. Hacia la parte superior ya tenemos 2 bronquiolos, entonces habían bronquios principales y bronquios lobulares, y ahora vienen los bronquiolos. Los bronquiolos son las porciones más delgadas de los bronquios, y cada una de ellas, miren, se puede visualizar que tiene una continuidad, que es un sistema respiratorio terminal y de conducción. Entonces, cada uno de ellos va a tener su función hasta llegar a nivel alveolar, donde se realiza el intercambio a nivel de los alveolos. Y también tenemos en este gráfico lo que corresponde a las arterias, a las venas y a los vasos linfáticos, ¿no es cierto? Que ustedes siempre les vengo repitiendo que a pesar de que estudiamos por separado, siempre ambos dos vienen juntos. Al realizar una toma aquí en el centro, podemos ver aquí por la flecha, ¿no es cierto? En la parte inferior, como el bronquio terminal en el saco alveolar con sus saco alveolar y con sus conductos, que lo que va a hacer es el intercambio gaseoso, que ya luego ustedes van a ver en la parte de fisiología cómo se realiza ese intercambio gaseoso y qué importancia tiene en cada uno de nuestros organismos. Y este es un segmento broncopulmonar, este ya es un esquema del cual de igual manera se puede visualizar aquí el intercambio a nivel de los plexos capilares, ¿no es cierto? Tomando en cuenta de que van las arterias y las venas. Bueno, una vez que ya hemos visto los pulmones, vamos a recordar que estos se pueden dividir en segmentos, por eso está con todos esos colores. Los segmentos de los pulmones se los divide debido a que son subdivisiones más grandes que los lóbulos. Ya habíamos visto que tiene cada uno su división, ahora los vamos a dividir por segmentos. Les había colocado aquí este cuadro del lado izquierdo, en el que se puede visualizar el segmento del pulmón que tiene sus vértices y sus bases, ¿no es cierto? Entonces cada uno de estos va a tener una relación. Se puede visualizar, miren, aquí tenemos el segmento apical en el pulmón derecho. Tenemos también, ambos dos tienen segmentos anteriores. Tenemos segmentos laterales. Segmentos basales anteriores al nivel de los lóbulos inferiores. Sí, entonces, ¿por qué se ha dado la división en segmentos en los pulmones? Debido a que cuando hay alguna lesión, alguna infección, necesita algún drenaje, una persona, necesitamos saber en qué segmento está colocado. Entonces pueden ver ustedes que del pulmón derecho con el pulmón izquierdo tienen ambos dos los mismos segmentos, apicales, anteriores y los posteriores, ¿no? Que están aquí en la parte inferior. Esos son a nivel del lóbulo superior. En el lóbulo medio, que tiene únicamente el pulmón derecho, solo tiene el lóbulo, el segmento lateral y el segmento medial. En cambio, a nivel del pulmón izquierdo también, como recuerden, solo hay un lóbulo. Tenemos el lóbulo lingular
que se acuerdan que les decía que aquí se divide la língula, pero esta vez se divide en lingular inferior y lingular superior. Y a nivel de los nódulos, de los lóbulos, perdón, inferiores, se puede visualizar en la parte posterior que hay el superior. Aquí se ve menos, ¿no? El inferior, parece que solo fuera la parte de debajo, pero la cisura, como ustedes vieron, se denominaba una cisura aquí. Mire, se puede ver cómo les divide el lóbulo inferior, tiene la cisura oblicua, entonces la parte inferior del lóbulo izquierdo es desde la parte alta, por eso los segmentos son altos. Y también la fisura oblicua del lóbulo derecho, que se puede ver aquí, que los divide en segmentos superiores, en segmentos basales posteriores, en segmentos basales laterales y basal anterior. ¿Sí? Como les digo, estos segmentos lo que nos va a ayudar es a las subdivisiones para además tomar en cuenta sus arterias segmentarias y sus irrigaciones segmentarias. Entonces, cada uno de estos también están divididos, como les digo, para su resección, porque tienen lo que son las arterias segmentarias. Cada una de estas tiene la característica de ser abastecido por una arteria, un bronquio y una vena segmentaria. Sí, que van a abastecer a estos segmentos. Los bronquios terminales, en cambio, estos van a ser ya los más pequeños que les había comentado aquí, que van a desembocar a nivel de los bronquioles. Bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. A ver, voy a salir para ver si tienen alguna pregunta o si ya se fueron todos. No hay preguntas. Listo. Bueno, entonces ya estamos viendo lo que es a los pulmones, el árbol bronquial, sus segmentos, ¿no es cierto? Y sus venas. Con cada uno de sus surcos. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar ya. Para avanzar y quedarnos ya con el sistema respiratorio y posteriormente a eso hacer un taller. Dígame, Arelis. Doctora, disculpe, el libro en el que nos basamos es Moore. Así es. Gracias. Ya, Arelis. ¿No hay más preguntas? Entonces, ya una vez que vimos el pulmón, ¿no es cierto? Y sus pleuras, les voy a comentar una novedad en cuanto a lo que ocurre cuando hay una lesión maligna. Ya vamos a ver esta vascularización luego. A ver, en este diagrama. Aquí. Tenemos el gráfico de las pleuras, ¿no es cierto? Las pleuras parietales y las pleuras viscerales. No, en este diagrama mejor, en este. ¿No es cierto? Entonces, como les había hablado, una curiosidad es de que cuando un paciente, una persona, por mala suerte tal vez tuvo un traumatismo a nivel del pulmón y este espacio, ¿no es cierto? Este espacio, la cavidad pleural que está entre la pleura costal y la pleura visceral, este espacio se puede llenar de líquido, como les había dicho. Este líquido generalmente sí existe, es un líquido seroso, escaso, que lo que hace es que cuando nosotros se realice el movimiento de inspiración y de respiración,
este líquido se permite el desplazamiento de sus vísceras por dentro. Pero si este espacio se llega a llenar, como se ve aquí, de gran cantidad de líquido, esto es solamente una ilustración, ¿no? No vayan a pensar que así están los pulmones. Si este espacio se encuentra con gran cantidad de líquido, lo que se hace es una toracocentesis. No sé si ustedes han escuchado, cuando hay alguna infección, inflamación, se coloca una aguja hipodérmica a través de los espacios intercostales. Generalmente, bueno, se debe tener, como ustedes ven, del lado izquierdo se debe tener cuidado con las estructuras cardíacas. Es un poco más fácil, por así decirlo, del lado derecho, pero a pesar de que en el lado derecho, en cambio, hay que tener extremo cuidado con las estructuras hepáticas. Entonces, esta toracocentesis, lo que se hace es sacar líquido, sangre, pus, de lo que es, de la parte encontrándose dentro de los espacios pleurales, y se coloca una aguja para la toma de la muestra. Se inserta esta aguja generalmente, bueno, ustedes ya estudiaron lo que son las líneas axilares, ¿no es cierto? La línea axilar media, esta línea axilar media a nivel del 9º espacio. Entonces, más o menos por aquí se llega a introducir. Primero se infiltra con lidocaína, con algún anestésico, la piel, y posteriormente se realiza la introducción a través de una aguja fina para retirar todo ese líquido, como les digo, si es sangre, pues realizar su estudio. Generalmente hay que dirigir la aguja no en forma inferior, sino hacia la parte superior para evitar tocarnos con la porción del pulmón y no penetrar con la pleura parietal y causar un daño, tanto a nivel del diafragma, corazón, recordarán del lado izquierdo, como diafragma y el hígado del lado derecho. ¿Sí? Entonces eso es la importancia también de conocer estas estructuras. Vamos bajando. El árbol traqueobronquial con sus segmentos. Bueno, aquí está lo que les comentaba de la vascularización de los pulmones. Entonces, como estos pulmones ven, cada pulmón tiene una arteria, ¿no es cierto? Que habíamos visto. Recuerden, la vena cava superior, vena cava inferior, es mandada o impulsada a través del ventrículo derecho hacia las arterias. Arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, ¿no es cierto? Que se originan del tronco pulmonar. De tal forma que va a la sangre que no está oxigenada, ¿no es cierto?, hacia los pulmones y realizan el intercambio. Estas arterias ya vieron que se dividen en arterias lobulares. En este caso también tienen venas lobulares, ¿no es cierto? Las arterias lobulares superiores derecha e izquierda. ¿Sí? Estas que van hacia la parte superior del pulmón y van a ir hacia adentro y van a ascender. Dígame, Andrés. Andrés, no sé si está su micrófono. A ver, dígame, ahora sí le escucho. Era sobre si en el hilio del pulmón entra solo paquete vascular o básculo nervioso también. También es básculo nervioso, gracias. En este momento no hemos nombrado porque
La parte, como siempre les digo, la parte del sistema nervioso vamos a ir viendo, se va a ver en el próximo semestre en neuroanatomía, ¿sí? Entonces en este momento por eso no les he nombrado, pero ustedes siempre saben, todo va a sistema, hay una mnemotecnia para acordarse que va vena, arteria y nervio, que es VAN, V-A-N. Entonces, y en ese sentido siempre van, primero va la vena, la arteria y el nervio, ¿sí? Entonces tienen esa relación. A nivel de las arterias lobulares, como les decía, tenemos las arterias lobulares superiores que van a ir hacia cada uno de los lóbulos superiores, continuando dentro del pulmón, ¿no? Y van a ir también las arterias lobulares inferiores, que estas en cambio se van a dirigir hacia la porción lobular inferior y parte media del pulmón. Las arterias lobulares también se dividen en arterias segmentarias. Ustedes ven aquí que hay arterias segmentarias que estas van a ir cada uno de los segmentos, que ya vimos cómo se dividían los segmentos. Y las venas, ¿sí? Las venas pulmonares que tenemos hacia la parte de la aurícula, ¿no es cierto? La aurícula derecha, como se puede ver aquí, las que están de color morado, tienen venas pulmonares superiores, venas pulmonares inferiores, que estas van a tener 2 de cada lado y van a ingresar al nivel de la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Ustedes ya cuando hicieron el taller de corazón, revisaron estas estructuras y van a, cada una de estas van a recoger de igual manera por sus venas lobulares y segmentarias hacia las venas pulmonares, en este caso izquierdas, de este lado derechas, y van a ingresar a la aurícula derecha, perdón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y salir una vez hecho el intercambio gaseoso a nivel de la aorta, ¿no es cierto? Entonces déjenme ver aquí, miren, les coloqué un gráfico en el que se ve la estrecha relación que tienen también la aorta, el arco de la aorta torácica, con sus arterias, ¿no? Sus arterias bronquiales, y hacia atrás tenemos el esófago, ¿sí? Y la tráquea. Entonces, esa es la relación que tienen cada una de las arterias bronquiales principales. Miren, aquí se puede ver lo que les decía, que el bronquio principal derecho es más corto que el bronquio principal izquierdo, que este es más lateralizado, por así decirlo, horizontalizado. ¿Sí? En cambio, con las venas, tenemos aquí, miren, la vena brachiocefálica derecha con la vena brachiocefálica izquierda, que recordarán que forma la vena cava superior, ¿no es cierto? Y también tiene su relación, miren, hacia la tráquea, en la parte de la tráquea con cada una de sus bronquios. De igual manera, miren, se puede visualizar cómo de la vena cava superior nace también sus venas bronquiales, son sus confluentes, ¿no es cierto? Y la relación que tiene con los bronquios, con los bronquios principales. Hacia abajo, bueno, esto ya va a tener una menor relación, pero aún se puede visualizar que tiene la vena ácigos, que esta va a ir a drenar toda la parte derecha, y la vena hemiácigos, ¿no es cierto? La vena hemiácigos que se unía con su arco hacia la vena ácigos, y la vena hemiácigos accesoria que va a drenar toda la parte izquierda del cuerpo humano.
Y aquí se ven lo de los plexos. Es lo que nos estaba preguntando Andrés. También tiene los plexos. Cada uno de estos plexos linfáticos pulmonares se van a comunicar. Van a tener, miren, esta la característica de los sistemas linfáticos. Se habla que es como las cuentas de un rosario, ¿no? Entonces se puede visualizar, miren, el sentido de las flechas, siempre hay que fijarse en los gráficos, nos habla del sentido de las flechas como este drenaje se va hacia el sistema linfático primero, del sistema linfático profundo al sistema linfático superficial y este va a drenar a cada uno de los conductos que ya habíamos revisado, ¿no es cierto? El conducto linfático derecho y el conducto torácico. Entonces también a nivel pulmonar tenemos los nódulos broncopulmonares, los que van a nivel de los pulmones. También hay los nódulos traqueales o traqueobronquiales, sí, que van tomando el nombre de acuerdo a la relación en la que cada uno de estos se va moviendo. Sí, y se puede ver cómo el sentido de la linfa asciende y drena aquí al conducto linfático derecho en la unión de la vena yugular interna izquierda y la vena subclavia. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con los nervios? Bueno, aquí no está colocado lo de los nervios, es lo que nos preguntaba Andrés. Dice que los nervios también van a discurrir por las pleuras, tanto viscerales como pulmonares, y se van a localizar a nivel de las raíces de los pulmones. Estas redes nerviosas, bueno, ustedes ya van a ver después, son simpáticas, parasimpáticas, como cada uno de sus características. Tienen fibras simpáticas y parasimpáticas. Ustedes van a recordar un poco de lo que es el sistema simpático y parasimpático y cada uno de ellos realiza su función, ¿no es cierto? Entonces, al realizar su función, estos plexos van a hacer que también a nivel del diafragma realice la función de la inspiración, de la expiración y tengan sus fibras para cada uno de sus pulmones. En la mayoría de las veces, todos estos sistemas vasculares van a tener su estrecha relación también con las costillas. Como les digo, siempre nosotros, bueno, en este caso yo les coloco siempre la parte de separado, ¿no es cierto? El libro también, para hacerlo de manera didáctica, se lo realizan separado por arterias, venas, nódulos, pero ahora cuando ya podamos ir a las prácticas en Querochaca, entonces van a poder ver que todo va junto, ¿sí? Todo va junto. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a detener la grabación.